Hola queridos alumnos, soy su profesora Magali Villegas del curso de lenguaje y en esta ocasión vamos a desarrollar la semana número 14, la cual consiste en la clasificación de las oraciones a partir de la naturaleza de sus predicados. Es decir, vamos a trabajar principalmente con las oraciones simples, que están constituidas por un solo verbo. Este verbo puede ser una palabra o también una perífrasis verbal, pero lo más significativo va a ser si ese verbo, ese único verbo es copulativo o es predicativo. En el caso de que sean verbos predicativos, hay que ver un poco la característica o el contexto de ese predicado para diferenciar sus distintos tipos. Bien, pasemos entonces ahora a revisar los contenidos. Veamos la pregunta número 1. Dice, en los enunciados, las propuestas de los candidatos tienen que ser realizadas por la población. Jorge Basadre fue director de la Biblioteca Nacional y el consumo de la vitamina C es beneficioso para la actividad cerebral. Las oraciones son respectivamente de predicado. Bien, para poder observar la diferencia de los tipos de oraciones, vamos a primero destacar los verbos. En la primera oración, el verbo es tienen que ser analizadas, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que es una perífrasis verbal porque la oración está en voz pasiva. Observamos que aquí las propuestas son analizadas, pero por alguien. ¿Quién las va a analizar? La población. La población es el complemento agente. Por eso hay la certeza de que la perífrasis no solamente llega hasta el infinitivo ser, sino que se amplía hasta la palabra analizadas. Ahora, esta categoría entonces quiere decir que proviene del verbo analizar. Es un verbo predicativo. Por lo tanto, es un verbo de predicado verbal. La segunda, Jorge Basadre fue, es el verbo ser. En consecuencia, es de predicado nominal. Y la tercera dice el consumo de vitamina es beneficioso. Es viene también del verbo ser. Es una oración de predicado nominal. Por lo tanto, entonces la clave correcta sería la alternativa C. Bien, pregunta número 2. Selecciona la alternativa que correlaciona adecuadamente las oraciones y sus clases de acuerdo a la naturaleza gramatical del predicado. En la primera oración, el verbo que aparece es: los miembros de la mesa serán capacitados. Aquí tenemos la combinación del verbo ser más el participio capacitados. Esa es la combinación de una voz pasiva, de una perífrasis. Esta entonces quiere decir que el sujeto es pasivo y debe existir un complemento agente. Entonces, la número 1 se relaciona con la 3. Número 2. Habrá sanción severa para los acosadores. Habrá es el verbo. Este verbo es un verbo impersonal, no presenta sujeto. En consecuencia se relaciona con la número 5. En la oración 3 dice, Sara se abrigó con una manta de algodón. Entonces, aquí el verbo es abrigar. Ese verbo está acompañado del pronombre átono se, el cual quiere decir que el sujeto hace una acción en beneficio propio. Por lo tanto, es una oración reflexiva. 3 se relaciona con 2. Oración 4. Argentina caerá en recesión en el 2019. Caerá es un verbo intransitivo porque no presenta objeto directo, sino solamente presenta un complemento circunstancial de tiempo. Entonces la 4 se relaciona con 4. Y por último, la oración número 5, reforzaron el servicio de defensa pública. Reforzaron es un verbo transitivo
y viene acompañado de un objeto directo. El objeto directo es el Servicio de Defensa Pública. Entonces la 5 se relaciona con 1, porque presenta OD. En consecuencia, la clave correcta sería la letra E. Pregunta número 3. Los enunciados: creció el caudal del río por la intensa lluvia. La película Huayna-Pacha representará al Perú en los premios Oscar y Goya. Y el texto sustitutorio de la reforma del CNM será debatido. Constituyen respectivamente oraciones. En la primera oración, como hemos visto, el sujeto es el caudal del río. El caudal del río creció. ¿Por qué? Por la intensa lluvia. Esa es la razón. Entonces, este verbo solamente presenta sujeto y un complemento circunstancial. Por lo tanto, la oración sería una oración intransitiva. La segunda dice: representará al Perú en los premios Oscar. ¿A quién representará? Al Perú. En ese sentido, entonces, el verbo que estamos observando es un verbo transitivo, porque si preguntamos al verbo ¿a quién representará la película Huayna-Pacha? Al Perú. Al Perú es el objeto directo. Entonces, la oración, ya que presenta un verbo transitivo, es una oración transitiva. Y en la última oración observamos que el verbo es la perífrasis, será debatido. El texto sustitutorio será debatido por alguien, ¿no? Entonces, ese alguien es el complemento agente. Y la oración vendría a ser pasiva. Por lo tanto, la clave correcta la observamos en la alternativa C. En la pregunta número 4 dice: marque la opción en la que hay oración intransitiva. Entonces, jóvenes, no se olviden, para reconocer una oración intransitiva, lo primero que debemos de hallar es el verbo. Luego, rápidamente buscar a un sujeto que realice esta acción. Es un sujeto sobre todo muy experimental. Es un sujeto que va a afrontar una acción, que va a afrontar o realizar una acción, pero que no va a recaer sobre un OD. Entonces, sin OD, sin OI y optativamente, por eso vamos a observar entre paréntesis, pueden aparecer los complementos circunstanciales. Muy bien. Veamos en la primera oración. Los arándanos contienen un alto nivel de antioxidantes. Entonces, aquí notamos que el verbo es contienen. Si le preguntamos a ese verbo, ¿qué es lo que contienen los arándanos? La respuesta es un alto nivel de antioxidantes. Esta frase nominal está en función de objeto directo. En consecuencia, la oración es transitiva. En la letra B tenemos: Estados Unidos impuso aranceles a productos chinos. Muy bien, impuso es el verbo. ¿Qué es lo que impuso Estados Unidos? Aranceles. Entonces, aranceles viene a ser una FN que está en función de objeto directo. Por lo tanto, la oración también es transitiva. Letra C. La cebolla reduce el riesgo de infecciones bacterianas. Muy bien, el verbo es reducir, es un verbo transitivo porque responde a la pregunta: ¿qué es lo que reduce la cebolla? El riesgo a infecciones bacterianas. Es una frase nominal en función de objeto directo. Por lo tanto, la oración también se llama transitiva. Letra D. Promoverán la inversión privada en programas sociales. Muy bien, el sujeto es tácito y le preguntamos a ellos: ¿qué es lo que promoverán ellos? La inversión privada en programas sociales. Entonces, aquí tenemos que el objeto directo es la FN, la inversión privada.
Por lo tanto, la oración también es transitiva. Y en la letra E tenemos, el motociclista salió. Salió ileso a pesar del violento choque. Muy bien. Si le preguntamos al verbo, ¿qué es lo que salió el motociclista? No tenemos ninguna respuesta. Entonces, no podemos reconocer un OD expreso o tácito, ¿verdad? Lo que estamos viendo nada más es la palabra ileso, que viene a funcionar como un complemento predicativo. Y a pesar del violento choque, es un complemento circunstancial. Entonces, aquí efectivamente está nuestra oración intransitiva. La alternativa es la letra E. En la pregunta número 5 tenemos, el enunciado, según los ingenieros ambientales, el proyecto de infraestructura en ríos amazónicos afectaría la seguridad alimentaria de comunidades nativas. Corresponde a una oración. Bien, en esta pequeña oración notamos de que el verbo es afectaría. Muy bien, el sujeto, el proyecto de infraestructura en ríos amazónicos. Es importante que siempre hagamos o nos tomemos un momento para hallar el sujeto, porque estableciendo la relación que hay entre el sujeto y el verbo, podemos hallar los complementos y ver cómo se relacionan estos complementos con el verbo transitivo o con el verbo que aparezca. Entonces, si le preguntamos, ¿qué es lo que afectaría? Entonces, la respuesta está en la frase nominal, la seguridad alimentaria de comunidades nativas. Aquí tenemos entonces una frase nominal que va a recibir la acción de ese verbo transitivo. Por lo tanto, está en función de OD. La clave la tenemos en la alternativa C. Lea los siguientes enunciados y responda las preguntas 6 y 7. 1. Después de la evaluación se retiraron preocupados. Es decir, ellos se retiraron. Es como decir, ellos salieron, ¿no? Ellos se fueron. Este verbo, retirarse, es un verbo intransitivo. Entonces, la oración debe ser intransitiva, ¿verdad? El C no cumple ninguna función sintáctica, solamente es un elemento de apoyo al verbo intransitivo. En la número 2 dice, los candidatos se agredieron durante la conferencia. El verbo es agredir y es un verbo transitivo. Pero cuando interpretamos la oración, nos dan a entender que los candidatos, o sea, unos a otros se agreden, se dicen palabras fuertes, duras, se dan fuertes críticas. Entonces, quiere decir que si entre los miembros ha habido esta relación, este daño, la oración viene a ser recíproca, porque es mutuo. Entonces, el pronombre está en función de objeto directo. En la número 3 dice, la modelo yacuchana se vistió con un traje típico. Vestir es un verbo transitivo, pero se entiende que la modelo viste a ella misma. Entonces el C está en función de objeto directo. Por lo tanto, esta oración se va a llamar reflexiva, porque el sujeto lo ha hecho para sí mismo. En la número 4 tenemos, por la intensa humareda se desmayaron los niños. Desmayaron. Desmayarse es un verbo intransitivo. Entonces, ese verbo viene solamente acompañado del pronombre a tono C. Y la oración la vamos a llamar también intransitiva. En la número 5, la oración dice, Juan se cepilla los dientes después de cada comida. Entonces, cepillar es un verbo transitivo, Juan es el sujeto, pero Juan cepilla los dientes a él, los dientes de él o para él. Entonces, C está en función de objeto indirecto. En consecuencia, la oración es
reflexiva, porque es para sí mismo, es para el mismo Juan. Y en la número 6 tenemos, los ponentes se saludaron con mucha amabilidad. El verbo es saludar. Y el pronombre se está en función de objeto directo. Eso quiere decir que un ponente y el otro se saludan recíprocamente, los unos a los otros. Entonces, la oración va a llamarse recíproca. Muy bien. Entonces, ¿qué opciones presentan oraciones recíprocas? La número 2 y la número 6. La clave correcta sería la alternativa D en la pregunta 6. En la pregunta 7 dice, ¿qué opciones presentan oraciones reflexivas? La reflexiva la vimos en la número 3 y en la número 5. 3 y 5. La clave está en la alternativa B. Pregunta 8. Marque la alternativa donde la oración impersonal está expresada en forma incorrecta. Bien, no olvidemos que las oraciones impersonales son aquellas que presentan justamente un verbo impersonal carente de sujeto. Y como carece de sujeto, no puede aparecer en plural, ya que no hay concordancia en número con un supuesto sujeto. Entonces, una oración impersonal, para que sea correcta, siempre debe estar en singular y en tercera persona. Si esta no cumple con esa condición, entonces hay un defecto, ¿no? Hay un uso inadecuado del verbo. Veamos. Habrá incentivos económicos para algunos docentes. El verbo es haber y está en singular. Tenemos un complemento directo, entonces esta oración impersonal es adecuada. En la letra B, hubo varias campañas de vacunación contra el tétano. Hubo también viene del verbo haber, está en singular, tenemos el complemento, no existe concordancia, ¿verdad? Es adecuado. En la letra C, habían proyectos de investigación sin financiamiento. Habían es un verbo que está en plural. Y proyectos es el supuesto sujeto, pero en realidad no es sujeto. Entonces, aquí está nuestra clave. En la letra D hay propuestas relevantes. El verbo está correctamente en singular. Y en la E dice, había descuentos por la compra de 2 textos escolares. El verbo también está en singular y en ese sentido está bien expresada la oración. Entonces, el defecto del verbo haber está en la alternativa C. Ese verbo debió haberse conjugado nada más en la palabra había. Pregunta número 9. A la derecha de cada oración, escriba su clase según la actitud del hablante. Bien, cuando hablamos de la actitud del hablante, estamos señalando si la oración es afirmativa, es dubitativa, desiderativa, interrogativa, etc. ¿Verdad? Hay 6 tipos de oraciones según este criterio semántico. Veamos, letra A. Quizá la sofrología sea una alternativa para contrarrestar el estrés. Aquí nos damos cuenta que el adverbio de duda está afectando el sentido del verbo subjuntivo. Entonces la oración es una oración dubitativa. En la letra B dice, según el TC, los alcaldes no pueden reelegirse inmediatamente. El verbo es pueden reelegirse. Pero este verbo está modificado por la presencia del adverbio de negación. Entonces es una oración enunciativa negativa. En la letra C, Liz. Me gustaría que haya programas de revitalización de lenguas. El verbo es gustaría y está expresando un deseo del hablante, porque Liz es el vocativo. Entonces, desiderativo. En la letra D tenemos Raúl. Lee bien las instrucciones
antes de responder las preguntas. A Raúl se le habla y se le está dando una instrucción, una orden. Por lo tanto, la oración se la va a llamar imperativa. Y en la E dice, dinos qué técnicas empleaste en la recopilación de este corpus. Entonces, cuando el emisor oye una oración así, tiene que darle una respuesta, tiene que darle una información. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Debido a la presencia del pronombre interrogativo que. Entonces, esta oración se llama interrogativa, indirecta porque no están los signos. Y ya que está encabezada la pregunta por la palabra que, se le llama indirecta parcial. Porque las totales vienen encabezadas con la palabra sí. Pregunta 10. Los enunciados, 2 inmunólogos fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2018. Dime si los créditos hipotecarios en soles tienen más demanda o no. Y sé puntual y disciplinado. Según la intención del hablante, son reconocidas respectivamente como oraciones. La primera, los inmunólogos fueron galardonados, es una afirmación. Entonces, decimos que esta oración es enunciativa afirmativa, porque se está hablando acerca de los inmunólogos. La segunda oración, dime si los créditos hipotecarios en soles tienen más demanda o no. Al oírla, implica dar una respuesta al emisor, decirle los créditos, darle los datos. Entonces, esta es una pregunta, es una interrogativa, indirecta porque no están los signos presentes. Y ya que viene encabezada por la palabra sí, se llama total. La última oración, sé puntual y disciplinado, el verbo está en modo imperativo, ¿no? Es una recomendación. Entonces la oración es imperativa. En consecuencia, la clave correcta está en la alternativa E, D. Pregunta número 11. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que corresponde a oraciones interrogativas. Bueno, como la pregunta dice interrogativas, puede ser una directa o indirecta, ¿verdad? Cualquiera. A ver, primera oración. Dime cuáles son las ventajas de la educación online. Cuando escuchamos la oración, sabemos que tenemos que dar una respuesta al emisor, ¿verdad? Entonces, esta es una pregunta. Esta es una interrogativa indirecta parcial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene la pregunta a partir de un pronombre interrogativo con tilde. Promueven la masificación de facturas electrónicas. Bien, en esta oración no estamos observando ninguna intencionalidad de pregunta. Más bien una afirmación. Entonces la vamos a llamar oración enunciativa afirmativa. ¿Telefónica pagará multas por no atender reclamos? Esta evidentemente sí es una pregunta, los signos lo advierten, por eso la llamamos directa. Y total porque espera una respuesta inmediata como un sí o un no. No sé si las calificaciones influyen en la autoestima. Cuando el lector escucha esto, hay que también proporcionarle un tipo de afirmación o negación para satisfacer esa inquietud que el hablante está transmitiendo. Entonces, esta también es una oración interrogativa que viene encabezada por la palabra sí. Entonces, es indirecta total. Y la última, el efecto del cambio climático repercute en la salud. Muy bien, esta oración no es una pregunta, más bien nos sentimos informados por los datos que nos da el emisor y en ese sentido es una enunciativa afirmativa.
Entonces, solamente lo tenemos en la 1, en la 3 y 4. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 12. Según la intención comunicativa del hablante, el enunciado, la ministra de Cultura anunció que se certificará a los trabajadores públicos bilingües que faciliten el acceso a los servicios del Estado en lenguas originarias. Constituye oración. Bien, entonces aquí primero nos apoyamos en el verbo principal. Dice, la ministra anunció. Anunció algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que anunció? Que se certificará a los trabajadores públicos que faciliten el acceso a los servicios del Estado en lenguas originarias. Entonces, se está haciendo una afirmación acerca de lo que la ministra dijo, lo que ella habló. Por lo tanto, guiándonos del verbo y la relación con el sujeto, esta oración es enunciativa afirmativa. La clave correcta está en la alternativa E. Pregunta 13. A la derecha, escriba si la oración es bimembre simple o bimembre compuesta. Bien, para distinguir una oración bimembre simple, debemos hallar únicamente un verbo. En cambio, si es una oración compuesta, vamos a hallar dos o más verbos o verboides que tengan la acción o el sentido de acción. Letra A. El gobierno presentó proyecto para agilizar el pago de pensiones. Esta es la finalidad. Entonces, la primera se va a llamar compuesta. La segunda dice, el Ministerio de Cultura va a invertir en la conservación de museos. Va a invertir es equivalente a decir invertirá en la conservación de museos. Como es un verbo nada más, vamos a llamarla simple. C. Ociptel ha informado que 1 millón de celulares serán bloqueados. Ha informado es una acción y otra serán bloqueados por alguien. Oración compuesta. Letra D. Inés Melchor, la fondista peruana, destacó en la maratón de Berlín. Destacó es un solo verbo. Oración simple. Y la E dice, Lima es una ciudad, ahí es el verbo, que tiene un déficit muy alto de áreas verdes. La presencia de dos verbos, de dos proposiciones, entonces nos lleva a dar como respuesta que es una oración compuesta. Entonces, como hemos visto, una oración compuesta puede presentar infinitivos, puede presentar verboides. Y la oración simple, en cambio, puede presentar una perífrasis verbal. Pregunta 14. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que corresponde a oraciones compuestas por coordinación. Recordemos que una oración coordinada se clasifica en dos variedades. Las yuxtapuestas, que están conformadas por los signos de puntuación, que son las pausas entre ellas, o también puede ser una oración conjuntiva, la cual presenta conjunciones coordinantes. Veamos la número 1. Comentó que lee textos narrativos y argumentativos. En esta encontramos dos palabras que son verbo. Comentó y leer. Muy bien. ¿Cómo están unidos? A través de la conjunción que. Esa conjunción nos permite establecer una relación de diferencias entre los verbos, porque es equivalente a decir, él comentó eso, él comentó algo. Esta conjunción no es coordinante, es una conjunción subordinante. Por lo tanto, la oración es subordinada. En la número 2 dice, cuando se invierte en la educación hay progreso.
Invierte es un verbo y el otro es hay. El nexo que observamos es la palabra cuando. Pero sabemos que la palabra cuando no constituye una conjunción coordinante. Entonces, nos lleva a pensar también que es del mismo tipo anterior. Es una oración compuesta subordinada. En la número 3, repasa las lecciones anteriores u ordena tus libros. Estos dos verbos están enlazados a través de la conjunción disyuntiva u. Y sabemos que la conjunción disyuntiva es justamente el constituyente principal para unir a las oraciones coordinadas conjuntivas disyuntivas. En la número 4 dice, estudió con gran dedicación, ingresó a San Marcos. Estudió es verbo, ingresó a San Marcos es otro verbo. Es una oración compuesta. Pero ¿cómo se unen? A través de una pequeña pausa, que es la coma. Esta es una oración entonces yuxtapuesta. Y la número 5 dice, faltó a clases. Tendrá que presentar su justificación. Tendrá que presentar también es una perífrasis. ¿Cómo se unen estas dos proposiciones? A través de una pausa ortográfica, que son los dos puntos. Oración coordinada yuxtapuesta. Entonces, donde encontramos es en la 3, 4 y 5. La clave correcta está en la alternativa D. Pregunta 15. Los enunciados, los adverbios son palabras invariables, es decir, no admiten morfemas flexivos. Y ya practica natación, ya entrena en el gimnasio. Constituyen respectivamente oraciones compuestas coordinadas conjuntivas. Bien, como notamos, en la primera oración, los verbos son la palabra son, verbo copulativo, y admite. Por lo tanto, tenemos dos proposiciones. Los adverbios son palabras invariables y la otra no admiten morfemas flexivos. Son como dos pequeñas oraciones. ¿Cómo se unen? A través de la locución, es decir, que es una locución explicativa. Entonces la oración es compuesta, coordinada, conjuntiva, explicativa. En la segunda oración dice, ya practica natación, practica es verbo, ya entrena, entrenar es un verbo. Las proposiciones, ya practica natación, entrena en el gimnasio. Muy bien, los nexos se repiten, ya y ya. Por lo tanto, es una oración distributiva. Los nexos distributivos son ya, ya, bien, bien, hora, hora. Entonces, la clave correcta está en la alternativa B. Pregunta 16. El enunciado. Maribel ha desarrollado una inteligencia interpersonal, así que se adapta fácilmente al entorno y a las interacciones con los demás de manera óptima. Constituye oración compuesta coordinada conjuntiva. A ver, los verbos son ha desarrollado y luego adapta. Muy bien. El nexo que los une es la palabra así que. Primera proposición, Maribel ha desarrollado una inteligencia interpersonal, y la segunda, se adapta fácilmente al entorno y a las interacciones con los demás de manera óptima. Como se está utilizando el conector o la conjunción así que, sabemos que es una conjunción hilativa, porque está marcando un efecto o un resultado del estado anterior. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta 17. Selecciona la opción que presenta una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. A. Fue a la bodega y compró 3 productos, pan, leche y café. Los verbos son fue,
compró. Las proposiciones. Fue a la bodega y compró 3 productos, pan, leche y café. ¿Cómo se unen estas dos proposiciones? A través de la conjunción copulativa y. Entonces es una coordinada conjuntiva copulativa. Letra B. Por ser una trabajadora eficiente, el jefe felicitó a Daniela. Ser es un verbo, es un verboide. Y felicitó es un verbo conjugado. Pero cuando en una oración tenemos un verboide y un verbo conjugado, estamos frente a una oración subordinada. ¿Por qué es una oración subordinada? Porque la proposición está estableciendo una causa para felicitar a Daniela. En la letra C tenemos, Muñoz dijo, y es el verbo, convocaremos a las demás fuerzas políticas. Muñoz dijo aquello, Muñoz dijo eso. Esta oración también establece una diferencia entre las proposiciones, entre la primera y la segunda. ¿Por qué? Porque la primera no tiene sentido total. Nadie forma una oración diciendo Muñoz dijo. Tengo que mencionar lo que dijo. Entonces la otra proposición es subordinada porque complementa el objeto directo de ese verbo transitivo. En la letra D tenemos, en 1879, Grau lideró el monitor Huáscar y entregó su vida. Bien, entonces la primera proposición, en 1879, Grau lideró el monitor Huáscar y entregó su vida. Estas dos proposiciones también se han unido a través de la conjunción y. Entonces, esta sí es una oración coordinada y es una oración conjuntiva copulativa. Por último, letra E. Todos entendieron la clase, aprobaron el curso fácilmente. Muy bien, primera proposición, todos entendieron la clase y tiene sentido. Aprobaron el curso fácilmente. Tienen una relativa independencia, pero lo más importante, están unidos a través de una pausa. Esa pausa está manifestada a través de los dos puntos. Esta es la oración yuxtapuesta que estábamos buscando. La clave correcta está en la alternativa E. Pregunta 18. Marque la opción donde hay una oración compuesta por coordinación conjuntiva. Letra A. Alejandro es tan elocuente que persuadió a los compradores. Como estamos notando, esta es una oración compuesta porque acabamos de subrayar dos verbos. El nexo que estamos observando es la palabra que. Sin embargo, cuando leemos la oración, Alejandro es tan elocuente y que persuadió a los compradores, esta proposición es una proposición subordinada porque está expresando una consecuencia. Entonces, no es una oración coordinada conjuntiva. Letra B. Luis e Irma confirmaron que participarán en el taller de lectura. Muy bien, dos verbos, Luis e Irma, es la primera proposición, y que participarán en el taller de lectura es lo que han confirmado. O sea que esta proposición está completando el sentido o el objeto directo del verbo anterior. Es una subordinada. Letra C.
El avaro atesora mucha riqueza, pero no alcanza la felicidad. Muy bien, estas dos proposiciones están unidas a través de una palabra, del nexo pero. Y sabemos que pero es una conjunción coordinante adversativa. Entonces la oración es coordinada, conjuntiva, adversativa. En la letra D, algunos expresaron críticas constructivas, otros expresaron destructivas. Aquí hay una coma elíptica y sabemos que la oración es compuesta. Entonces, indudablemente tenemos claras las dos proposiciones y vemos que están enlazadas a través de una pausa, que es el punto y coma. Entonces, esta oración es coordinada, pero yuxtapuesta. Y en la letra E tenemos, cumplan todas sus promesas para que no pierdan credibilidad. Muy bien, cumplan todas sus promesas y para que no pierdan es el nexo y es un nexo subordinante. ¿Por qué? Porque está expresando una finalidad. Entonces, nuestra clave está en la alternativa C. En la pregunta 19 tenemos que completar los enunciados con las palabras con que separado. La palabra con que separado se utiliza cuando delante de esta aparece un sustantivo y hay que enlazar a través de la preposición un complemento. Se escribe la palabra con que, interrogativo, con tilde, cuando quieres decir que es una pregunta. Y con que se escribe todo junto cuando está acompañando a un verbo. Es decir, esta va a ser parte de una conjunción hilativa, porque va a marcar una deducción o una consecuencia. Entonces, en la letra A dice, tiene muchos quehaceres. Entonces, ese con que es una deducción. Con que no asistirá a la fiesta. Letra B, el lapicero con que Antonieta escribió es como decir con el cual, ¿verdad? Delante estamos viendo el sustantivo. Por eso sé que va a la forma separada. Averigua con qué finalidad no presentó el carnet de la uni. Ese con qué es una pregunta. Y va con la tilde, ¿no? Desea aprender inglés. Con que se matriculará en el instituto. Es una consecuencia. Va junto. El jarabe con que halló mejoría fue elaborado a base de miel. Es como decir el jarabe con el cual. Y vemos delante nuevamente el sustantivo para usar la forma separada. Pregunta número 20. Complete las oraciones con las conjunciones adecuadas. El taxista conducía en estado etílico. Por eso, ¿verdad? Por eso, por ello, es una conjunción hilativa lo que necesitamos en cualquiera de sus variedades para darle forma a la oración. Letra B. Expresa con discreción, es sensato y prudente. Se expresa con discreción, o sea, el uso necesario es de una conjunción explicativa. Máximo, participarás como expositor, organizarás el coloquio. Aquí necesitamos una conjunción disyuntiva como la U. ¿Y por qué la U y no la O? Porque estamos viendo que la siguiente palabra está comenzando con la vocal O.
Por eso recurrimos al alomorfo. La directora administrativa ha salido, volverá para la asamblea. Como vemos una coma, aquí debemos utilizar solo una palabra, puede ser pero, más, o sea, recurrir a las conjunciones adversativas. Y en la E dice, ellos se reunieron en casa de Carmen, ¿no? E hicieron todas las tareas. Hemos recurrido a una conjunción copulativa. Y nuevamente, ¿por qué no hemos utilizado la I? Porque estamos usando la vocal E. Porque la palabra que se inicia después comienza con un sonido que suena igual a la I. Entonces, para evitar la cacofonía es que recurrimos también al alomorfo E. Bien, queridos alumnos, espero que toda la información que ustedes el día de hoy han escuchado la hayan aprovechado y la pongan en práctica. Aprovechen también cualquier medio de comunicación o material escrito para poder hacer sus prácticas y seguir ejercitándose en el mismo tema. Ir preguntándose, por ejemplo, ¿es una oración de predicado nominal o esta es una oración de otro tipo? Bien, nos vemos la próxima. Hasta pronto.